Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y la verdad que voy a aprovechar esta primera intervención porque en la segunda, si yo tuviera soluciones, pues ya las estaría poniendo en práctica. Pero en cualquier caso me parece que es muy importante que diseñemos el problema y que a lo mejor alguno diga que quitado el problema viene la solución. Pero como el problema está, me quiero preocupar más de ese problema. Y quiero también haciendo, precisamente porque estoy ahí aquí, si no estaría en Colmenarejo, despidiendo a Gregorio, no por ser un hombre bueno, que sí lo era, sino por ser un padre de la Constitución, que cuidado que tuviera un padre si le están cayendo todos. Las madres que vivimos más, como no tenemos ninguna, pues no tenemos que morirnos y seguimos sin madre en la Constitución. Pero, en cualquier caso, Gregorio yo le conocí cuando tenía 10 años, venía de Badajoz siendo pequeñita a veranear a Colmenarejo, y su abuelo tenía un cerdo que se llamaba Gregorio. Y yo era especialista en dar de comer al cerdo Gregorio. Y cada vez que me encontraba a Gregorio le decía, si yo te he forrado, porque como le llamaban Gregorio también, entonces siempre hemos sido, desde pequeño, aunque él era un poco más mayor que yo, hemos sido amigos. Por eso cuando se ha muerto así y cuando ha sido cosas tan importantes, pues yo le recuerdo como un amiguete grandullón, porque era grandísimo cuando era pequeño, y sin embargo le he visto mucho más encogido cuando era mayor. Y me ha gustado ese paso de la exuberancia de la niñez con el cerdo de Gregorio a esa vejez que te da el haber perdido tu vida por la democracia, el haberla dado, el haberla donado, incluso tu salud. Por eso mi recuerdo desde aquí, desde Torres, que puede ser más bonito todavía que Colmenarejo, pero también con la añoranza de que la amistad se pierde, y no solo se pierde a un prohombre de la patria, sino un amiguete con el que te peleabas de pequeña, o en Cuadernos para el Diálogo, cuando Luis Jiménez lo dirigía y yo entraba a trabajar en el año 64 allí. Por lo tanto, son gente que has compartido la vida, que has compartido su vejez y que ahora le quieres despedir con un recuerdo en el momento de su muerte. No voy hasta allí, no me van a echar de menos, pero yo sí le voy a echar de menos a él. Y me he venido a Torres porque también en Torres, aparte del maravilloso panorama que te encuentras aquí, pero sobre todo te encuentras algo que se está llevando poco. Mira que hasta el rector nos ha hablado de la crisis económica. Anda que en la crisis económica se puede notar una pequeña ayuda a los cursos de verano de Torres, o que se puede a un pueblecito pequeño de Extremadura que le daban 2.000 euros a lo mejor para poder dar un premio Tierra y Libertad, que se lo dieron a Baltasar, y que ahora como ha llegado a una junta la crisis económica, se quita y dice, pero bueno, si es que esto es un aperitivo del catering, quita el catering y no quites la ayuda, porque es que es verdad que estamos viviendo que la crisis económica parece que nos tiene que anular todo. Hablamos de la prima de riesgo, como decía hoy en una entrevista, y estamos hablando todos de la prima de riesgo como si fuera de nuestra familia, que no la conocemos de nada y sin embargo no nos preocupamos de la prima de nuestro pueblo que tiene problemas y que está allí. Y la verdad que nos han metido ya el miedo en el cuerpo, no se sabe qué. Es verdad que el miedo al bolsillo lo sabemos cómo, con el paro, con todo eso. Pero el miedo a levantarte, el miedo a la cultura, el miedo a los recortes en ayudas, en cursos de verano, a la educación, a la sanidad, a las cosas que tenemos, es que eso no lo podemos admitir, el miedo, y lo tenemos y lo admitimos como normal. Y entonces en todo eso hay una crisis, que hoy vamos a hablar de la justicia, de los medios de comunicación, de la política, pero también hay una crisis de valores ciudadanos que van despertando, pero que todo responde también a una fundamental crisis de valores, que a mí me preocupa mucho más que la crisis concreta que pueden crearnos los medios y todas las cosas. La sociedad ha estado presa de unos valores y los ha ido perdiendo. Y la justicia, y me encanta sentarme a la de Martín Pallín, ¿por qué? Porque somos personas, yo ya estoy jubilada afortunadamente de los jueces, de tenerlos que soportar, y ahora solo me dedico a meterme con ellos, cuando se lo merecen, por supuesto, o a defenderlos. Pero estoy jubilada de la judicatura, por lo tanto ya no tengo pleito, porque a veces los pleitos somos los abogados, no son los jueces, porque hay muchos que viven de los pleitos y los multiplican por 100 para poder tener más pleitos que ganar o más pleitos que cobrar, ¿entiendes? Aunque no los gane. Por lo tanto, yo ya estoy fuera de ese mundo
que nunca he estado, pero por lo menos ya ni con eso. Y claro, venir aquí me parece que es una obligación de justicia, de democracia, de compromiso político y además de compromiso de libertad de información. Por eso me parece tan importante no estar en todos los sitios, pero estar en los que se tiene que estar. Y venir a hablar aquí de la justicia. Lo primero diré que algo tan elemental como dice la Constitución, todos somos, y todas ya dice, porque ya han feminizado un poquito, porque es que antes no lo podían decir, todos y todas somos iguales ante la ley. Es que ni lo éramos. Es decir, que algunos se asombran, lo dan por supuesto. Es decir, ni siquiera lo dio por supuesto la ley cuando el del 2007 tuvo que hacer otra ley de igualdad para recordarnos que éramos iguales, porque claro, una cosa es que te lo digan en la Constitución y otra cosa que en tu vida diaria digo, pues yo no noto nada, yo no he notado nada que lo diga en la Constitución. Y es verdad que la Constitución era un punto de inflexión, porque desde antes no podían decir que todas éramos iguales ante la ley, porque las mujeres no éramos iguales ante la ley. A mí me tenía que representar mi marido, yo más roja perdía que nada, me representaba mi marido, hasta que vino la ley del 75 y quitó la licencia marital y no podías ni viajar ni contratar un trabajo, es decir, que no éramos ni iguales. Y ahora somos iguales, muy bien, ante la ley. Pero es que ¿y lo aledaño a la ley? ¿Y los abogados? ¿Son igual quien tiene un abogado y quien tiene otro? No. ¿Es igual el que tiene dinero para mandar un pleito y no tiene dinero? No. ¿Por qué? Porque las oportunidades no es solo la igualdad de la ley, sino la forma de aplicarla, de invocarla, del caso que te hace. Y cuando esa idea del juez que te da, que escucha, que te cuentas tu problema, bueno, eso era ideal cuando te encontraba un juez de eso. Pero es que ahora tienes que andar a la antesala para que te reciba la secretaria. La secretaria te dice que vaya a su abogado, que ya tiene un abogado, y un procurador para que pida, que tú allí no pintas nada porque ya van unos señores que te representan, pero que a la larga tú quieres contarle también su problema. Los jueces no reciben, por norma, no reciben. Es más, maltratan. Yo hoy tengo la impresión de que hay un maltrato institucional generalmente a la jerarquía. Y digo de sentarme a la vez para allí, porque cuando empezamos, y yo eso lo defendía, presos políticos y trabajadores, en los años que nada, pues el que un juez te dijera algo y además se complicara y se metiera y empezaron los de justicia democrática, que no era una institución, es que alguien que se enfrentaba también desde su compromiso profesional, se inventara el régimen, nosotros estamos felices, hemos conquistado ya uno que se ha pronunciado y estamos en una misma forma de recuperar la justicia para la democracia, igual que recuperar la democracia para la política y recuperar la democracia para la ciudadanía. Eso a mí me parecía que fue un avance, el compromiso de la justicia y de la justicia reverencial, esa que viene por las oposiciones, que está muy bien, pero que claro, la mayoría de los jueces hoy demuestran que tienen una gran memoria, acordarse de todos esos temas que tienen que estudiar, pero llegar a demostrar que tiene buen juicio, ese otro cantar. Es decir, esas se mueren sin demostrarlo en toda su vida. Entonces, esa idea de que por un título, por unas oposiciones, tú ya eres el Dios de la vida, pues yo creo que ahora mismo está sufriendo un retroceso. El acercamiento de la justicia a la democracia fue una conquista. Y la democracia que crea otra forma de justicia, aunque no se preocupó, quizás porque no pudo, porque no se quiso, no se preocupó también de limar todo lo que había detrás de esa convalidación de la justicia, pero sí la justicia se acercó a los ciudadanos. Y los jueces, sin embargo, se han ido alejando de los ciudadanos también. Y así como dice, la justicia emana del pueblo, pues eso lo decía los jueces. Vamos, que de momento no llegan al pueblo. Y luego, si los critica el pueblo, ¿cómo van a criticar las decisiones judiciales? Digo, oiga, recuerde usted que las decisiones judiciales emanan del pueblo. Y si le critican, algo hará mal. Y claro, cuando ya la crítica es, pues como ha pasado, ¿qué ha hecho usted mal? ¿Qué ha hecho mal la justicia? Pues primero, no cumplir su papel de mediador entre la sociedad y los derechos. Que ese es un papel fundamental. Y que además se hicieron leyes, yo me acuerdo de mi amiga Manola Carmena, cuando se modifica la ley de enjuiciamiento civil para hacer una conciliación previa casi obligatoria. Para otro ámbito burocrático más, para que lo pongamos en la minuta. Asistencia a la conciliación. Pedía que fueran los clientes. Ya no van ni los clientes. Ahora van los abogados y no hay conciliación.
que eso te podía evitar un pleito de años. Bueno, pues todo eso se ha convertido en burocracia, no en derechos ciudadanos. Y eso lo vamos dando, confirmando, y al final tenemos una justicia cada vez más lejana del fondo de los problemas y más, en la forma, más lejana también a las necesidades de los pueblos. Por eso cuando en estos últimos años, ha empezado a hablar del descrédito de la justicia, de cómo nos critican en la calle, el Supremo, que era lo intocable, que nadie, pero claro, es que el Supremo no hacía nada más que estudiar los recursos, y cuando había vista, porque los demás lo hacían todos entre ellos, hasta que ahora se ha tenido que meter, porque claro, hacer 3 juicios de prevaricación contra un juez, cuando yo ya lo he explicado en otras ocasiones, yo para buscar una sentencia sobre prevaricación, pues yo encontraba una de 1800 y pico, de un juez que había cobrado por adelantado las tasas del juicio, y hasta que no vino la de Rodríguez Hermida con el Bardelino, no había más. Y claro que de repente te encuentres a un juez procesado por prevaricación en 3 juicios, pues que aún ni el Supremo estaba preparado. El que no está contaminado con uno, está con otro y está con todos. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Y encima el único que está investigando una cosa, encima este es el procesado y las otras están ahí tiradas en el mundo. Y bueno, y empieza la gente a lo que cree que no era suyo, porque ya la justicia la veían como algo que a veces le tocaba un juicio, a ver qué se ha metido en su vida cotidiana, qué se ha metido en sus derechos, en el recuerdo de su familia, en la gente que da la vida por la libertad, y todo eso, que lo traten desde ahí como otra cosa, pues ha hecho que la gente piense que la justicia tiene que ser algo más de lo que era. Y yo creo que el descrédito se lo han buscado ellos solitos, es decir, ellos solitos, diciendo, ¿cómo te busca el descrédito? Haciendo burradas, haciendo maldades, haciendo además resoluciones que demuestran algo infame, que es la defensa del corporativismo, la rencilla de los jueces y no la lucha por la verdad. Y la verdad en este momento la estaban buscando los que ellos han querido cortarle. Y que a un juez, que hay miles de jueces a los que se le anulan, por ejemplo, escuchas. Si todos estuvieran procesados por prevaricación, anda que no teníamos jueces metidos por uno o por otro ya con una mancha. Pero es que no se daba eso no se daba. Se anulan las tal, con independencia de lo que puedo decir luego, pero es verdad que nadie se iba. Y de repente empieza con las víctimas, empieza a procesar al juez en vez de ayudar a las víctimas. Empiezan con la Gürtel, claro que le pisa, como dice mi amigo, que ha pisado los callos a todos, a la banca, a los a los ricos, a los opus, a los populares, a todos. Y entonces cuando empieza que me pisan los callos, pues ahora empieza todo el mundo a responder. Y claro, la gente nota que la respuesta ya no es una respuesta tan jurídica, que es una respuesta venal y que es una respuesta agresiva. Y eso desacredita la justicia, porque no es una justicia imparcial, sino no solo es imparcial en la aplicación de las leyes, sino que es parcial en el contenido, como decía Martín Pallín, de los fundamentos que se notan en las leyes. Y la verdad que ¿por qué ha ocurrido eso? ¿Y por qué ha ocurrido este descrédito de la justicia y de la política? Porque la justicia ha dejado de ser justicia como un poder independiente del Estado y la política ha dejado bastante lejos ser la representación de los problemas de los ciudadanos. Y eso está en este momento, la política por haberse metido en la justicia y la justicia por haberse metido en la política. Pero no por haber participado en la política, porque yo reclamo, y lo digo, porque Baltasar es que se metió en el PSOE. No, no se metió en el PSOE, pero fue con el PSOE. Pero y ahora todos los jueces de la Audiencia Nacional, fiscales y del Supremo, que se están yendo a defender narcotraficantes, a defender corruptos. Tenemos al Peláez, que defiende a todos los corruptos de este mundo, que se ha hecho especialista en corrupción, y esos no tienen ningún problema de retorno. Pero a la política, ¿dónde ha ido Baltasar? ¿Cómo se te ha ocurrido ir a querer cambiar el mundo que te rodea? Porque es que yo creo que la política es el compromiso ciudadano para cambiar la vida a mejor. Y no, ahora todo el mundo va a aprovecharse de la política. Pero a mí, ¿qué me cuenta? Yo por eso me niego a decir que todos los jueces son iguales, ni todos los políticos son iguales, ni todos son corruptos,
sino que los corruptos están en todos sitios, en donde los pongas, y que ahora mismo nos dan una lucha mayor, los corruptos, contra la gente que se creía que no había tanta corrupción y ahora que incluso se han dejado de exigir las garantías que tienen que ver con la corrupción. Por eso creo que la implicación de justicia y política y de intereses espúreos que son de corrupción es lo que hoy ha dado el descrédito tanto a la justicia como a la política. Pero que son sobre todo los ciudadanos y ciudadanas que empiezan a despertar y que muchos han despertado a través de su propio compromiso, los que van a hacer posible, primero, que la justicia se tenga que ganar de nuevo su crédito, que no se lo va a ganar con sentencias por muy fundamentadas jurídicamente para decir el derecho a la defensa sagrado, que es por lo que quieren condenar a Garzón, por lo que le han condenado, por escuchar a los abogados de la Gürtel. Y yo también digo que lo que no se puede es amparar a los delincuentes cuando hoy la delincuencia está muy en manos de abogados que se buscan los trucos, las tal, y que lo que estás grabando es donde metemos un dinero que no ha cogido la policía todavía y a qué cuenta lo llevamos y a qué paraíso fiscal. Tendremos que tener nuevos métodos y que no se aprovechen de la democracia los que están actuando contra la democracia. Por lo tanto, me preocupa más que haya normas para de verdad tener medios para defendernos de toda esa gente que tiene los mejores medios, a que utilizando argumentos democráticos se quiera parar una versión más democrática de la justicia. Por eso creo que ha sido una mala combinación, la justicia y la política, que cuando la justicia se ha querido estar valorada por la política, y no porque no sean políticos sus miembros, que ojalá todos estuvieran politizados, pero que no estén partidizados, que son cosas distintas, y que hoy la justicia, los nombrados, se ha hecho no por democracia y por representación, sino desgraciadamente se han convertido en designados de los partidos y su comportamiento tiene mucho que ver con eso. Yo creo que esa mezcla no ha sido buena ni para unos ni para otros. Por eso yo no, aunque crea que está mal la mezcla y luego hablemos de las soluciones, lo que sí digo, que ni la política me parece que es la corrupción, sino que los corruptos se van a la política porque tienen más oportunidad de corrupción, y que la justicia tampoco son los corruptos ni son la gente que se dedican a hacer esto, sino que hay muchísima gente que está intentando defender lo que es la justicia, pero que se queda, y ojalá el Supremo aprenda de ese descontento que dice que tienen los de los civiles, los de tal, que ya al final se cabrearán como todos porque tienen también lo suyo, pero en cualquier caso les ha tocado porque ellos han tocado a la credibilidad de la ciudadanía y ellos mismos han buscado el descrédito y se lo tendrán que ganar restaurando y no eliminando, porque allá está diciendo Esperanza Aguirre ante la posibilidad de que el Tribunal Constitucional diga otras cosas, que le quiten al Tribunal Constitucional. Si aquí estamos jugando, esto no me gusta, fuera, dice, todos acatamos la sentencia, pero cuando nos gusta, si no nos gustan, lo ponemos abrir y quitamos hasta el tribunal y echamos al juez que no nos gusta y hacemos todas las cosas. Por lo tanto, toda esa falsa se deja hacer también porque los ciudadanos y ciudadanas no han sabido tener un compromiso progresivo en la democracia. Se han creído que la democracia estaba hecha con la Constitución. Y yo, por lo menos, que me sentí orgullosa de votar la Constitución, que pedí un certificado de que había votado porque sabía que estaba haciendo historia después de luchar por ella, sabía que estábamos haciendo un marco de convivencia, pero que la foto la tenemos que hacer cotidianamente con la gente que se va perfeccionando la Constitución. Yo creo que hoy no se está perfeccionando, sino se están dando pasos atrás en la idea de la democracia. Y me niego a que haya siempre la excusa de la herencia y de la crisis económica. Porque cambiar la ley de aborto no tiene que ver con la herencia, porque es la herencia del abuelo, no del padre que hizo el recurso al Tribunal Constitucional de Gallardón, sino que se va a la ideología más pura y dura. Que no tiene que ver la herencia con la ley de Costa y van a legalizar ahora todas las ilegalidades que han venido cometiendo durante toda la vida. Por lo tanto, no nos dejemos engañar, ni con las herencias, ni que son simples y obligados, porque sí, están obligados por Europa, pero no están obligados a hacer las cosas que quieren hacer. Esas las hacen porque quieren cambiar la ideología. Y el peor error de un ganador de unas elecciones, aunque haya sido Mariano Rajoy, es que no son la mayoría social,
son la mayoría de votantes, pero no la mayoría social. Es más, yo tengo todos los datos de las elecciones y ninguno, el que más sacó fue Felipe González en el 82 y en el 86, y os digo que ninguno ha tenido la mayoría social, porque la mayoría social son la mayoría de los ciudadanos de este país. Y entre abstención, votantes de otros partidos, votos nulos, votos blancos y votos de color, todos ellos dan más que cualquiera de los ganadores en su... Y con eso digo que hay que buscar la credibilidad social y no solo la mayoría electoral, porque la mayoría electoral se muere por la falta de actuación democrática social. Muchas gracias.